Bienvenidos al curso de vigías. El día de hoy vamos a tratar la unidad número 2, referido a aspectos generales de la seguridad. Para poder empezar esta clase, quiero mostrarles cómo ha sido la secuencia de la evolución histórica y conceptual de la seguridad. Para ello estamos mostrando una primera lámina en la cual vemos cómo ha ido evolucionando la seguridad a través del tiempo. Comienza básicamente con el nacimiento del hombre, es decir, a través y una vez que el hombre se convierte en un ser pensante, un Homo sapiens, comienza a tener ciertas obligaciones, ¿no?, con respecto a él y a su familia. Y la primera obligación quizás es buscarse alimento. Y para ello tiene que fabricar herramientas que en muchos de los casos no le reunían condiciones de seguridad. Y al momento de cazar, era cazado, sufriendo los primeros accidentes de trabajo. Conforme vamos avanzando en el tiempo, ya vemos que otras culturas comenzaron ya a implementar medios referidos a la seguridad, como en el famoso Código de Hammurabi, que se asentó en Mesopotamia, y en el cual básicamente ya establecía leyes que erradicaban un poco la obligación de hacer construcciones seguras. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía? Si una casa no se hizo sólida y como consecuencia esa casa se derrumbó e hizo morir al propietario de la casa, el constructor será muerto. En el caso de salud, ¿qué es lo que decía? Si un médico hizo una incisión profunda y como consecuencia de ello fallece, digamos, el paciente, le amputan las manos. Entonces vemos que ya había una exigencia con respecto a la seguridad. Conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido implementando a través de profesionales medidas con relación a la seguridad. Así podemos citar, por ejemplo, el año 79 después de Cristo, a Pilinius, que era una persona, digamos un médico, que comenzó un poco a estudiar las exposiciones, sobre todo con el azufre y con el zinc, implementando por primera vez las primeras mascarillas, la cual básicamente sacaban de las vejigas de los animales para protegerse todo el aparato respiratorio. Luego seguimos avanzando en el tiempo y ya tenemos en el año de 1700 a Bernardo Ramazzini, que por sus aportes con relación a investigaciones sobre exposiciones que podían generar algún tipo de riesgo a las personas que laboraban, es considerado como el padre de la medicina en el trabajo. En 1900, la doctora Hamilton Allinson fue también reconocida por sus grandes aportes en su contribución al medio ambiente. Hizo que también de alguna otra manera se le reconociera por propiciar que los empleadores generaran ambientes seguros y saludables. En 1910, ya en Europa y en Estados Unidos hay un avance con respecto a la seguridad. En 1928 se funda la Asociación Americana de Normas, conocida como ANSI, que hasta el día de hoy la tenemos presente. En 1919 se funda la OIT, que el año pasado cumplió 100 años, y en el cual podemos tener presente que este organismo se preocupa por velar por la seguridad y salud de los trabajadores, haciendo que los empleadores generen ambientes seguros y saludables. ¿Ok? Vamos ahora a hacer algunas definiciones importantes que debemos tener en cuenta en esta unidad. Por ejemplo, ¿qué cosa es seguridad en el trabajo? Podríamos decir que la seguridad en el trabajo es el conjunto de acciones que permite localizar, ayudar y controlar los riesgos laborales, generando medidas de control. ¿Ok? Entonces es muy importante la seguridad en el trabajo porque de alguna otra manera podemos a través de ella controlar a través de medios preventivos. Otro concepto importante es la salud ocupacional, que es la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener un grado de bienestar físico y mental y social de los trabajadores en un entorno laboral. Otro concepto importante también es el medio ambiente, que es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados entre sí y que de alguna u otra manera es responsabilidad de los seres humanos tratar de no modificarlos y tratar de no generar ambientes que puedan contaminar básicamente el medio ambiente. Otra definición importante es los peligros. ¿Qué cosas son los peligros? Podemos definirlo como fuente, condición y acto con condición de generar daños a las personas, a los equipos, a los materiales y al ambiente. ¿Ok? Se conoce con la abreviatura PEMA o también
en algunos casos, algunos autores le dicen el GEMA, gente, equipos, materiales y ambiente. ¿Ok? Muy bien, en la primera fotografía vemos una persona que está dentro de una zanja y hay una retroexcavadora. Entonces la pregunta sería, ¿dónde están los peligros? Los peligros están presentes en la persona que está expuesta, digamos, a una radiación solar, a una exposición solar. También hay peligro en la máquina, en el operador que está en ese momento haciendo el trabajo, en la persona misma que está muy cerca de la máquina y que puede provocar daños a su integridad física. También lo tenemos presente en el talud, ¿no? En la regla de aluminio que vemos ahí en ese momento que está colocado, en la misma zanja, que son, digamos, parte de lo que venimos definiendo como peligro y están en ese entorno laboral. En la siguiente fotografía vemos también varios trabajadores que están realizando una labor. Para ello han delimitado el área de trabajo y nos preguntaríamos dónde están los peligros. Y los peligros están básicamente en la exposición solar de todos los trabajadores que están recibiendo en ese momento, digamos, la exposición misma. Vemos en las personas, vemos en una mototaxi que está, digamos, al costado, vemos en el área de trabajo, vemos en los cachacos y en las mallas, vemos en la abertura que está muy cerca donde está uno de los trabajadores y vemos también en algunas herramientas como las palas que estamos presentes. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora qué es el riesgo. El riesgo podríamos decir que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas circunstancias y pueda ocasionar daños a las personas, a los equipos, a los materiales o al ambiente. Es decir, al PEMA o al GEMA, como ustedes quieran llamarlo, gente, equipos, materiales y ambiente. ¿Y el riesgo qué puede ocasionar? En la primera foto que vimos hace un momento donde identificamos el peligro, ahora vamos a ver los riesgos. Una persona que está, digamos, dentro de la zanja puede caerse en un mismo nivel y puede ocasionarse daño. La retroexcavadora con el cucharón que está básicamente en el área donde trabaja la persona puede golpearlo. Hay desboronamiento de la zanja, hay caída del talud, ¿okay? Caída de la regla de aluminio. Entonces vemos que ahí están presentes los riesgos. ¿Okay? En la siguiente fotografía que habíamos mostrado, identificando dónde están los peligros, ahora vamos a ver los riesgos. Hay quemadura por exposición solar, puede haber caídas en un mismo nivel de las personas que están en ese momento, puede haber atropello por parte de la mototaxi, puede haber caídas en las áreas de trabajo porque está desordenada, puede haber tropezones porque los cachacos y las mallas no han sido colocadas adecuadamente, puede haber caída de los trabajadores en la abertura, puede haber golpes con la pala. Por lo tanto, ahí vemos que está presente el riesgo. Otra definición importante es con relación a los incidentes, llamados también casi accidentes o llamados también cuasi accidentes, que son eventos no deseados que en circunstancias distintas podría haber originado daños al PEMA o al GEMA. ¿Ok? Vemos en la fotografía una retroexcavadora con un trabajador muy cerca y personas que también están cercas. Ahí es un incidente que no ha ocasionado daños, pero de todas maneras es un incidente. Otra definición importante es el accidente. El accidente sí ya es un evento no deseado que sí ocasiona daños. ¿Daños a quién? A las personas, a los equipos, a los materiales, al ambiente. O, si quieren llamarlo, a la gente, a los equipos, a los materiales y al ambiente. Ya ocasiona daño. En la fotografía que apreciamos en este momento, vemos una persona que ha sido atrapada por un equipo y ese equipo indudablemente le ha ocasionado daños al cuerpo, ocasionándole un accidente. ¿Ok? También vemos al costado de la fotografía la famosa pirámide de Beer. Beer fue un psicólogo que estuvo presente, digamos, en el análisis en los Estados Unidos y es considerado como el padre de la seguridad. Él analizó y estableció esta pirámide que se interpreta de la siguiente forma. Por cada 600 incidentes hay 30 accidentes menores con daños a la propiedad, 10 accidentes con lesiones leves y un accidente grave o fatal. Quiere decir que cada vez que ocurre un accidente leve o fatal es porque ha habido 600 incidentes que no han sido bien manejados, 30 accidentes con daños menores a la propiedad, 10 accidentes menores a las personas y finalmente va a ocurrir pues un accidente grave o fatal.
La siguiente definición tiene que ver con lesión. Lesión podría ser considerado como la acción que produce daño a la persona, producto de un intercambio de energía entre dos o más cuerpos. En la fotografía vemos una persona que está trabajando con una cortadora, y la cortadora no tiene los cables en buenas condiciones, lo ha colocado a una fuente eléctrica e inmediatamente recibe descarga eléctrica. Ahí puede provocarle indudablemente lesión al cuerpo. Otra definición, medidas de control. Las medidas de control podríamos decir como los medios que tiene el empleador para poder prevenir o eliminar un peligro y reducirlo a un nivel aceptable. Entonces, las medidas de control están básicamente abocadas a ese aspecto. En la parte de la fotografía, una medida de control sería delimitar el área de trabajo donde está la excavación para evitar que la máquina, el equipo, una retroexcavadora, pueda ocasionar daño a personas que pudiesen pasar dentro de ese entorno. ¿Ok? Para poder nosotros finalmente canalizarlo y poder lograr que eso podamos aplicarlo en el campo, nosotros diariamente tenemos que desarrollar un ATS, que es un análisis de trabajo seguro. ¿En qué consiste? En poder determinar la tarea y los pasos de la tarea para poder identificar cuáles son esos peligros, cuáles son esos riesgos asociados y, lo más importante, cuáles son las medidas de control que debo tener en cuenta. ¿Ok? Muy importante este documento. Por si acaso este documento es legal, lo tiene que firmar toda la cuadrilla que participa en este análisis, lo tiene que firmar el capataz, lo tiene que firmar el prevencionista y el ingeniero que está a cargo del proceso. Otro concepto importante es con respecto a el modelo causal, de por qué se producen los accidentes. Si vemos en la lámina, los accidentes obedecen a un modelo causal. Se producen los accidentes por una falta de control. Causas básicas, factores personales, factores de trabajo, causas inmediatas, actos subestándar, condiciones subestándar. Eso a su vez refleja incidentes y finalmente el accidente. Vamos a ir a la definición de las causas inmediatas, donde vamos a definir los actos subestándar. Los actos subestándar son fallas, olvidos, errores, omisiones que cometen las personas al realizar una labor y pueden poner en riesgo su integridad física. ¿Okay? En la fotografía vemos una persona que está caminando en una viga, en un vacío. Ese es un acto subestándar. ¿Okay? Y el acto está relacionado siempre a la persona. La condición subestándar, en cambio, es algo que no brinda la seguridad y que supone peligro para las personas. En este caso vemos una escalera que está colocado sobre baldes de pintura. Entonces una escalera no lo puedo colocar de esa manera. Ahí estoy, de alguna otra manera he generado una condición subestándar. O los cables que están regados y que no están colocados adecuadamente en un tablero. Eso también en la foto evidencia que es un acto subestándar. ¿Ok? Muy bien. En el caso de las áreas del flujo de vehículos en obras de construcción, debemos tener en cuenta también, para poder evitar esos actos y esas condiciones subestándar, sobre todo algunas sugerencias, como por ejemplo que las medidas de señalización en las vías se den, ¿no? Que estén colocadas adecuadamente como un medio preventivo y que eviten justamente poder provocar daño a las personas. Debemos zonificar los accesos, debemos tratar también de ver algunas estadísticas con respecto al tráfico, diagrama lineal para poder identificar esas variaciones y el manejo del flujo vehicular. Otra definición importante son la legislación en materia de seguridad. Bueno, acá en el Perú tenemos establecido primero una determinada cantidad de leyes y de las cuales unas están abocadas específicamente a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Empezando básicamente con la Constitución del Perú, que es del año 1993, en su artículo 2 y 7, nos habla que una persona tiene derecho a la vida, a su identidad y a su integridad mental, psíquica y física. Y por lo tanto, tiene derecho a la salud. ¿Ok? Entonces, imagínense, en este documento que es la Constitución, que es el marco normativo de todas las leyes, nos indica los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos peruanos. Pero a su vez también tenemos una ley específica con respecto a la seguridad, que es la Ley 29783. Tenemos su reglamento, que es el Decreto Supremo 05-2012-TR. Y en el caso de construcción tenemos un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que es el Decreto Supremo 011 del año 2019.
Y finalmente tenemos una norma técnica, la G050. Todas ellas, de alguna u otra manera, están dentro del marco normativo con relación a la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Esto cómo lo aterrizamos? Lo podemos aterrizar diariamente a través de registros de inspecciones. Estos registros de inspecciones nos van a servir justamente para poder determinar los actos y las condiciones o estándar que en ese momento dentro de esa área de trabajo estamos inspeccionando. ¿Para qué? Para poder determinar las medidas de control y poder de alguna otra manera hacer que el personal esté dentro de los protocolos establecidos en cuanto a su seguridad y a su salud. Ok, vamos a ver ahora el siguiente punto que tiene que ver con los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, en verdad, para el tema de construcción, de acuerdo a lo que dice la norma G050, son 5 equipos mínimos que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ok? Que es básicamente el casco, las gafas, el uniforme, los guantes, los zapatos, ¿no? Que son estos 5 equipos mínimos que debemos contar en obra. Cada uno de ellos es importante y por lo tanto tenemos que tratar de ponerlo a buen recaudo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora otra definición importante con respecto a la identificación de materiales peligrosos. Los materiales peligrosos también tienen una identificación importante y es a través de un rombo de la NFPA 704 que nos indica, digamos, a través de los colores, el impacto de esa sustancia peligrosa con respecto a la salud, si es inflamable, si es reactivo o presenta otro tipo de riesgo. Por eso que es importante, digamos, siempre contar en los almacenes de sustancias o materiales peligrosos que se tenga que implementar este rombo de la NFPA. Además debe ir acompañado con hojas de seguridad MSDS para poder saber la identificación en cuanto a los posibles impactos que podría ocasionar en lesiones al trabajador. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente punto que tiene que ver con contaminantes físicos, químicos y biológicos. Los contaminantes están presentes en el entorno laboral, por lo tanto tenemos que de alguna otra manera tratar de colocar medidas de control. Dentro de los contaminantes físicos tenemos los ruidos, la temperatura, la iluminación, la radiación y la vibración. Todos ellos son potencialmente riesgosos para el trabajador, por lo tanto debemos generar protocolos o medidas de control para poder mitigar, para poder prevenir y controlar estos riesgos, ¿no? En el caso de los contaminantes químicos vamos a tener los polvos, los humos, los gases, los vapores, las neblinas. Al igual que en el caso anterior, también representan peligrosidad para los trabajadores y por lo tanto tenemos que colocarlo, digamos, en buen recaudo para poder hacer un control exhaustivo y así evitar en el tiempo exposiciones prolongadas que puedan conllevar a enfermedades ocupacionales. En el caso de los contaminantes biológicos, tenemos bacterias, vías, hongos, parásitos, vectores. Todos ellos también puede generar, digamos, que el trabajador se pueda ver mermado y pueda conllevar a que el trabajador se pueda enfermar. Hay que tener en cuenta que todos estos contaminantes biológicos son exposiciones a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Y por eso que tenemos que, de alguna otra manera, estar presente siempre el monitoreo de estos agentes. También para poder controlar y poder de alguna otra manera hacer mitigaciones o finalmente hacer también temas preventivos, tenemos en la pista una matriz de control de riesgos ocupacionales, en el cual vamos nosotros a colocar, dependiendo si el riesgo es físico, el contaminante es físico, si el riesgo del contaminante es químico, si es biológico, y poder identificar el impacto que pudiese ocasionar al trabajador y las posibles enfermedades ocupacionales que podría, digamos, generar. Y tener los controles respectivos con relación básicamente a este punto. Otra definición importante es con relación a los primeros auxilios. ¿Qué entendemos por primeros auxilios? Son aquellas medidas o actuaciones de urgencia que se realizan en el mismo lugar donde se ha producido el accidente. Las atenciones de primeros auxilios no son tratamientos médicos, sino son actuaciones que se realizan justamente
en el mismo lugar para poder dar socorro al trabajador que en ese momento va a sufrir un accidente. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación, ¿no? Hacer que se traslade, digamos, el paciente que sufrió el accidente en una forma adecuada, evitando complicaciones que puedan generar daños a su salud de los trabajadores que sufrieron accidentes. Para ello vamos a mostrar cuáles serían lo que normalmente podríamos encontrar como parte de atención de los primeros auxilios. Tenemos las heridas, que son lesiones de rotura de piel, son producidas por agentes externos, muchas veces por elementos como cuchillos, como elementos punzocortantes, que puede ocasionar, digamos, lesiones a la piel, ¿no? ¿Y cuál es la sintomatología? Bueno, dolor, hemorragia, destrucción, daño a los tejidos blandos. En el caso de las fracturas, es cuando el hueso se rompe parcial o totalmente. Las fracturas pueden ser clasificadas en dos tipos: fractura cerrada y fractura abierta. ¿Okay? ¿Qué sintomatología se puede presentar? Dolor, hinchazón, deformación evidente de la zona, dificultad para utilizar o mover la zona afectada, calor en la zona, digamos, donde ha sufrido la lesión, enrojecimiento, que son los síntomas principales que podemos encontrar en este tipo de lesión. Luego tenemos las luxaciones. Es cuando hay un desplazamiento de una articulación, y la sintomatología que vamos a encontrar es dolor intenso, deformación evidente de la zona, impotencia funcional, lo que puede ocasionar daño básicamente a la persona. Luego tenemos las esguince, es una lesión al ligamento. Puede ser parcial o total. El ligamento es un tejido que está conectado al hueso, y de alguna otra manera se puede generar por movimiento brusco, y genera cierta sintomatología como por ejemplo dolor intenso, inflamación, limitación funcional. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora los accidentes de tránsito. Bueno, en el caso de los accidentes de tránsito, por temas básicamente viales, pueden ocurrir por accidentes causados por falla humana, por accidentes por fallas mecánicas, por accidentes por malas condiciones en el suelo, o accidentes por falla también de tipo ambiental. Vamos a ver también que debemos tratar de hacer un cierre seguro en la operación cuando nosotros ya tenemos que dar por terminado un proceso, y para ello debemos seguir algunos criterios, como por ejemplo desinstalación de las oficinas, el retiro de los baños portátiles, el retiro de los equipos y maquinarias que se ha utilizado, desvinculación del personal de la obra, manejo de residuos sólidos y controles en los parámetros ambientales. Bueno, quiero agradecerles por vuestra atención a este curso, y ojalá que haya sido de provecho de todos ustedes. Muy amable. Gracias.